Hace décadas, esto no era una guerra. Era un negocio silencioso, rutas discretas, acuerdos en la sombra, cargamentos que cruzaban fronteras. Sin hacer ruido no había convoyes tácticos ni hombres uniformados con disciplina. Paramilitar lo que existía era ambición y oportunidad. Mantener el equilibrio suficiente para que el flujo nunca se detuviera. La violencia, cuando aparecía, era puntual y selectiva. No era espectáculo, era herramienta. Pero el dinero, cuando crece, exige protección. Y cuando la protección deja de ser suficiente, exige control. Lo que comenzó como redes flexibles empezó a estructurarse, a jerarquizarse. La competencia aumentó, las rutas dejaron de ser simples caminos logísticos y se convirtieron en arterias estratégicas. Quien controla la ruta, controla el dinero, y quien controla el dinero, controla hombres armados. Ahí ocurrió el primer gran quiebre. La protección dejó de ser gasto y se volvió inversión. Ya no bastaba con sobornar. Ahora era necesario asegurar zonas completas, y para asegurar se necesita presencia permanente. La presencia requiere disciplina. La disciplina requiere mando y el mando requiere estructura. Así, comenzó la transición silenciosa de grupo criminal a organización armada. Algunos comenzaron a reclutar perfiles distintos, hombres con entrenamiento formal, experiencia táctica, conocimiento de armamento. Ya no eran improvisados, eran operadores, entendían jerarquía, planificación, coordinación. El segundo cambio fue mental. Dejaron de pensar como contrabandistas y comenzaron a pensar como estrategas. El territorio dejó de ser tránsito y se convirtió en zona de influencia. Controlar territorio significaba controlar información, movimientos, economía local. La estructura se volvió piramidal. En la base, operadores en el centro, coordinadores en la cima, estrategas financieros. La violencia dejó de ser reacción y se volvió mensaje. El miedo comenzó a utilizarse como herramienta psicológica. Cuando el miedo es sistemático, el control se consolida. La identidad visual. También apareció uniformes similares, códigos internos, símbolos. La percepción es poder. Si una estructura parece organizada, transmite permanencia. Los convoyes se volvieron demostraciones de capacidad, comunicación por radio, protocolos internos, vigilancia constante. El control informativo se volvió tan importante como el armamento, y el armamento evolucionó con el dinero: rifles de alto poder, equipo táctico, vehículos modificados, comunicaciones avanzadas. No se trata solo de fuerza, se trata de eficiencia operativa. La organización aprendió a usar la violencia de manera estratégica, no como impulso, sino como cálculo. La reputación de capacidad puede evitar enfrentamientos directos. La estructura comenzó a parecerse cada vez más a la de un ejército privado: jerarquía, disciplina, mecanismos internos de control. La clave no era únicamente la violencia, era la financiación. Economías paralelas generaban flujo constante, diversificación de ingresos, control de mercados, cobro de cuotas. La fuerza protege el dinero, y el dinero fortalece la fuerza. Es un círculo autosostenido. Mientras el flujo económico no se interrumpa, la capacidad operativa se mantiene. El modelo dejó de ser defensivo y se volvió expansivo. Penetraron estructuras locales, establecieron redes de información. La población se convirtió en variable estratégica. El control territorial no se sostiene solo con armas, sino con percepción,
de inevitabilidad. Cuando la población percibe permanencia, ajusta su comportamiento. Ese ajuste reduce resistencia con el tiempo. La organización perfeccionó procesos, reclutamiento, entrenamiento, protocolos internos. Toda fuerza necesita cohesión. La cohesión se construye con identidad y estructura. La violencia comenzó a administrarse, no a improvisarse. Aplica cuando produce resultado, cuando consolida dominio, cuando corrige desequilibrio. En este punto, la organización ya no actúa como banda, actúa como sistema. Un sistema que recauda, invierte, planifica, ejecuta y evalúa resultados. Esa capacidad de adaptación permite supervivencia en entornos hostiles. Múltiples actores compiten y cada conflicto obliga a mejorar tácticas y coordinación. La tecnología también modificó el terreno: comunicaciones seguras, monitoreo digital, vigilancia aérea. La información se convirtió en ventaja estratégica. Cuando una estructura puede anticipar movimientos, reduce incertidumbre y aumenta probabilidad de éxito. Esa lógica es militar, aunque el origen haya sido comercial. La pregunta, entonces, deja de ser si son bandas y se convierte en análisis funcional. Tienen jerarquía, mando, capacidad sostenida de fuego, control territorial, financiamiento constante, inteligencia logística, identidad colectiva. Operan como ejércitos privados, sin reconocimiento formal, pero con estructura real. No buscan necesariamente reemplazar al Estado, buscan dominar espacios estratégicos. Su objetivo central es mantener flujo económico, pero para mantenerlo necesitan estabilidad operativa. Y la estabilidad se logra con control. Cuando el negocio alcanza cierto tamaño, la informalidad se vuelve debilidad. La formalización interna se vuelve ventaja. La transición se completa de red flexible a estructura estratégica. Cada etapa agregó complejidad, protección, control, expansión, consolidación financiera, perfeccionamiento táctico. El poder económico crea necesidad de protección. La protección evoluciona hacia control. El control exige disciplina y la disciplina crea cohesión. Mientras existan incentivos financieros suficientes, la estructura tiene razones para mantenerse. Lo que comenzó como comercio clandestino evolucionó por lógica de poder hasta convertirse en algo estructuralmente distinto. No por ideología, sino por necesidad estratégica. Cuando el dinero supera límites tradicionales, la organización adopta herramientas, acordes, jerarquía, armamento, inteligencia, logística, cohesión, todos elementos de una fuerza armada funcional. Así, sin declaración oficial, se consolidaron ejércitos privados nacidos del comercio ilegal, fortalecidos por capital constante, moldeados por competencia. Donde hay poder sin límite, la estructura busca expandirse. Y donde la estructura se consolida, la guerra no desaparece. Solo cambia de forma, se vuelve económica, territorial, psicológica, pero siempre estratégica. Porque en última instancia, esta transformación no fue accidente. Fue consecuencia inevitable de dinero, poder y competencia, convergiendo en el mismo espacio hasta transformar redes clandestinas en organizaciones con disciplina de ejército privado, operando en las sombras pero con lógica de guerra permanente.